Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura y mestizaje en la colonia. Como bien sabemos y hemos venido hablando en las clases anteriores, sabemos que durante el periodo de la colonia se dio un intenso proceso de mestizaje entre las distintas razas, mejor dicho, entre las etnias negra, indígena y blanca. A pesar de que la corona española estratificara los estados, por decirlo así, identificara quiénes son superiores y quiénes son los de clase baja en ese tiempo, que crearon su propia pirámide para saber cómo iban, dejando por la cabecilla, o mejor dicho, como principales o los que tuvieran mayores derechos a las leyes implantadas por ellos mismos, a los españoles, siguiéndole los criollos y mestizos, que son el resultado de la mezcla de ciertas razas, dejando en tercer lugar a los indígenas y por último a los negros y mulatos, mejor dicho, campesinos y ya pues los que están en clase baja. La corona española creó ciertas leyes para evitar que se siguiera intensificando este proceso, y aún así leyes que llevaron a cabo un propósito en el momento en que empezó la educación en la colonia. Como por ejemplo, la educación en la colonia inició en 1780, pero no tenían derecho todos a ser educados, solamente podían ser educados aquellos que fueran criollos, aquellos que fueran españoles. Y eso, criollos porque son obviamente mezcla de cierta raza, por decirlo así, de indígenas y españoles. Los que fueran esclavos, negros, o mejor dicho, campesinos, no tenían derecho a ser educados. Solamente los de las clases superiores y sus subalternos, que serían los criollos. En 1780 aumentó significativamente el número de escuelas primarias en todas las ciudades y poblaciones. Se hicieron esfuerzos para que esta educación fuera gratuita, pero como les dije anteriormente, solamente gratuita para las personas que pertenecieran a esos dos rangos, a los españoles y a los criollos. Como los criollos eran criollos pobres porque no venían totalmente de la realeza, no tendrían tampoco muchos recursos. Sin embargo, se optó por la educación gratuita para ellos, dejando a un lado a lo que eran los esclavos, los campesinos y los mineros. Entonces, continuemos con el tema de la educación. En 1783 se optó porque se educaran a todas las mujeres, no importando su posición social, sino que ellos decían que era necesario de que todas las mujeres se educaran. Sin embargo, en 1783 se fundó el Colegio de la Enseñanza en Santa Fe, que solamente era exclusivo para señoritas de la capital. Ahí, aunque dijeron de que tenían que educarse todas las mujeres, no lo cumplieron porque solamente se podían educar a señoritas de la capital. No tenían derecho tampoco las esclavas ni las que fueran indígenas o negras, nada que ver, solamente señoritas de la alta sociedad y que fueran capitalistas. Cabe resaltar de que la educación en ese periodo estaba en manos de las órdenes religiosas. Eran los religiosos quienes se encargaban de la educación en ese entonces. Por eso en Santa Fe de Bogotá se crearon 3 universidades para la educación superior. ¿Pero a base de quién? De los religiosos. Dentro de esas universidades encontramos, como podemos ver aquí, el escudo de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en el año 1580 por los dominicos. Además también tenemos a la Universidad Javeriana, fundada en el año 1621 por los jesuitas. Y por último tenemos a lo que es el Colegio Mayor del Rosario en 1653,
fundado por Fray Cristóbal de Torres. Estas fueron las 3 principales universidades en el periodo de la colonia. Y obviamente solamente tenían acceso los españoles o los criollos. De resto, los demás no tenían derecho a ser educados por pertenecer a clases obreras, o mejor dicho, clase baja. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar acerca de cómo era la arquitectura en ese entonces y cómo eran sus viviendas. Cabe destacarse en este periodo de la colonia en la educación que el lugar, o mejor dicho, la ciudad que contara con una institución educativa tenía un reconocimiento innumerable. Se volvía pomposa porque era una población con la que contaban para una educación superior. Entonces ya sabemos. A continuación vamos a encontrar las actividades a resolver en el cuaderno de Ciencias Sociales. Muchas gracias.